Hola, buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarles nuevamente en esta sesión para seguir impartiendo y aprendiendo nuevos conocimientos sobre la criminología. Como ya hemos venido hablando de la criminología, sus aplicaciones y cómo cada una de estas va desarrollando, se va evolucionando y se va transformando de acuerdo al autor, al tipo de delito, al tipo de delincuente que vamos a estudiar. Asimismo, también a la víctima. Entonces, bueno, hoy nos toca realizar y ver pues lo que es la criminología clínica y la criminología crítica. Repetí hace rato, como ya lo hemos venido trabajando, la criminología clínica, desde la parte médica, donde va a diagnosticar, va a explicar esa conducta, va a dar un tratamiento que va a contribuir a que el individuo se restaure, se reinserte a nuestra sociedad, no que se adapte, porque el ser humano no se adapta, ya viene adaptado, simplemente se reinserta para seguir viviendo en armonía y que nuestra sociedad se siga desarrollando plenamente, como es ayudante o emanada del auxiliar del derecho penal. ¿Sale? Bueno, vamos a explicar la criminología clínica. Aquí nos dice, tiene por objetivo establecer el diagnóstico criminológico que explica la conducta antisocial de un delincuente, lo que les decía hace rato, a fin de poder elaborar el tratamiento que contribuya a que se adapte a la sociedad una vez que se cumpla con su condena. Entremos más a fondo a la rama de la criminología. Si ya tenemos que la criminología va a estudiar al delincuente y el porqué de su conducta, la clínica te va a explicar que probablemente tenga una enfermedad, que probablemente necesite un tratamiento y que efectivamente no es un delincuente como cualquiera o común que se va a diagnosticar. ¿Sale? Entonces nos indica esto, que vamos a tratar de hacer mediante perfiles dentro de la psicología, dentro de la medicina, que son las ramas principales, y la psiquiatría, de encajar a esa persona, a ese individuo en el proceso, en un ámbito donde podemos decir, el individuo es un enfermo social, como Lombroso lo maneja. Entonces, César Lombroso, como padre de la criminología clínica, y ve y dice, ¿sabes qué? Tengo un enfermo social, pero no es un delincuente común. Mediante unas características, mediante su etiología, mediante su proceso, es una persona que está enferma y que debe de cubrir una condena, pero aguas. Si estamos hablando de criminología clínica, no podemos hablar de un proceso dentro de un penal. Tenemos que hablar de un proceso mediante un tratamiento, ya sea médico, psicológico y psiquiátrico, lo cual, pues eso nos interesa a nosotros como auxiliares del derecho, auxiliares de la impartición de justicia, ya que podemos hablar de que tenemos un enfermo social, pero entonces es una persona inimputable, la cual pues no resta un proceso de decir tenemos un enfermo, tenemos un delincuente, perdón, común, el cual va a tener que purgar su condena dentro de un penal. Entonces, como es una persona inimputable, pues vamos a hablar de un proceso donde tenemos el tratamiento médico, el cual nos va a decir, es una persona que necesita esta atención. ¿Sale? Eso en cuanto a la cuestión de la definición de cuando nos dice criminología clínica. En cuanto a la cuestión de la criminología clínica también, nos va a decir que vamos a diagnosticar sobre su conducta, vamos a plantear un pronóstico de cómo va a evolucionar, de cómo a corto o largo plazo el individuo, al elaborarle un esquema de tratamiento, un esquema ¿cómo se llama? De cuestiones ocupacionales, vamos a conseguir que no vuelva a cometer el mismo delito. Asimismo, también dentro de esta, pues podemos hablar de un desequilibrio, donde hablamos de cuestiones psicológicas, hablemos de un trastorno emocional, hablemos de un trastorno de depresión, y bueno, entonces todos esos nos van a decir, ¿sabes qué? Tal vez
sí puede ser un delincuente común, pero vivir en este proceso. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de conseguir que la persona no vuelva a cometer el mismo delito mediante esta disciplina, mediante este tratamiento. Pero asimismo, el estudio clínico es de manera individual para cada individuo, para cada delincuente, pero también por cada acto delictivo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas partes, ya que a cada uno de nosotros nos compete la resolución de estos hechos y estos actos. ¿Sale? También asimismo, ya que tenemos como resultado de este delito o de esta situación delictiva una conducta anormal, pues vamos a dar un resultado posiblemente de una persona conflictiva o una determinación a una problemática, dando como nosotros el tratamiento y el resultado de cierta problemática. Pongamos un caso de violencia. Entonces, si hay una violencia intrafamiliar, pues bueno, vamos a ver el por qué se origina, qué problemas emocionales, conductuales hay ahí, para poder decir, esta persona pues hizo este acto, pero pues es derivado de esta situación. Entonces a nosotros como criminólogos nos compete trabajar de la mano con el psicólogo, nos compete de la mano trabajar con el médico y decir, ¿sabes qué? Yo observo esto, esta es mi percepción, este es mi diagnóstico y planteo esta idea. Déjenme decir que igual el criminólogo no hace el trabajo solo, tiene que tener conocimientos diversos y es por eso que ustedes su formación. ¿Por qué? Porque son diversas áreas donde las que tienen que cubrir. Es una carrera muy completa, muy completa, en todos los aspectos. Tienen una diversidad y una riqueza en conocimientos que no se imaginan. Pero asimismo tenemos la obligación como criminólogos saber cómo diagnosticar, ayudar y coadyuvar a la impartición de la justicia. Entonces, no podemos decir, no estamos trabajando, no estamos haciendo nada, porque también la criminología va paso a paso. No podemos decir, va a pasar esto, va a pasar otro. Podemos, no predeterminar, podemos prejuiciar que la persona se va a comportar de esa manera. Yo lo que les decía en una ocasión en clase, pues, igual en línea, recuerda que yo les decía, pues nosotros nos vamos a poder, pues, apoyar en el aspecto de que, pues, vamos a tener que, somos malos y tal vez vamos a poder, enjuiciar o prejuiciar antes a la gente y vamos a tener un resultado positivo diciendo, órale, si era lo que yo esperaba o si era lo que yo pensaba. Entonces, es una carrera completa, es muy buena en ese aspecto. Entonces, bueno, cada uno de nosotros, pues, se está dando cuenta que vamos a poder ayudar en una forma, si no es un 100%, yo le calculo el 90% lo hace la criminología, del porqué de las situaciones de las conductas delictivas y con la finalidad de impartir una justicia plena, para que igual no tengamos en las cárceles personas inocentes, podamos reinsertar al individuo, pero también vamos a tener nociones más amplias de cómo se va a ir desarrollando. Asimismo, cumplir con estos objetivos de conseguir que el sujeto que ha cometido un delito aprenda de sus actos y no los vuelva a cometer una vez que goce de la libertad. Ese es el punto fundamental y el objetivo principal que debe de cubrir nuestra materia, que debe cumplir nuestra profesión, que evitar que la persona vuelva a delinquir. Asimismo, esperando que se comporte de manera socialmente adecuada, que ya no se meta en conflictos, que trate de vivir armónicamente en un desarrollo pleno. Pero también hay que darnos cuenta que si existe una patología, nos va a ser imposible que un delincuente se reinserte. ¿Por qué? Acuérdense que es diferente enfermedad, trastorno, ambas son distintas. La patología, como su nombre lo dice,
sí sé que estudia una enfermedad ya derivada desde antes o que el individuo ya viene con ella. No es lo mismo que, que un trastorno, que el trastorno en la gran mayoría se dan en el proceso de... Hay personas que generan o desarrollan esquizofrenia, trastornos de bipolaridad, trastornos de personalidad, de acuerdo a cómo se sienten, cómo evolucionan y de acuerdo a cómo se van desarrollando en su infancia y adolescencia. Hay personas esquizofrénicas a los 15 años, otros mayores de los 50, por lo general en mujeres. Se acentúa mucho la esquizofrenia en mujeres, ¿por qué? Por los cambios hormonales. Porque dices que a los 15 años una persona con esquizofrenia, ya hablamos de un trastorno, ya derivado llamando enfermedad. Entonces, hablas de que su proceso hormonal viene a golpear esa parte sensible de su organismo y ya vamos a hablar de endocrinología, donde hay diferentes áreas a trabajar y donde yo puedo decir, ¿sabes qué? El cambio hormonal o el trastorno hormonal que tú estás sufriendo dentro de tu organismo te está afectando y te está haciendo que tú cometas esto o que puedas padecer esta situación. Yo creo que todos y cada uno de ustedes hemos visto en algún momento a una persona con un trastorno de este nivel. Ahora, hay personas que dentro de su infancia han trabajado muy bien, se han desarrollado muy bien, pero en el proceso de su desarrollo, pues tenemos que igual se han puesto mal, se han desarrollado de otra manera, pero asimismo también se han visto envueltos en problemas más graves. ¿Por qué? Porque se sienten reprimidos y ese trastorno cuando sienten libertad se libera y la persona puede caer en este tipo de situaciones. Y al rato pues ya la ves que se suicidó, que tiene delirios de persecución y así sucesivamente. Puede ser un multifactores que van a desarrollar que la persona o el delincuente genere esta enfermedad, patología y trastorno. Al igual va a requerir de un tratamiento específico, siendo este de gran utilidad para nosotros desde el ámbito penal criminológico. Bueno, dentro también de esto, hay un referente dentro del campo de la criminología clínica que vamos a poder encontrar, los cuales ya se los he venido mencionado. El primero, César Lombroso, con el enfermo social, Rafael Garófalo, Enrico Ferri, que creo que todos y cada uno de ustedes ya lo han estado escuchando, viendo, y en este campo se tiene la intención de emprender la tarea de diagnosticar y tratar a las personas que han cometido un delito con el fin de aplicar medidas de profilaxis criminal. Le va a decir que la profilaxis, bueno, una limpieza criminal, profilaxis, ¿eh? Necesarias para evitar para que vuelvan a delinquir. De acuerdo a Benigno Di Tulio, pues una de sus frases menciona el tratamiento de las personas que han cometido delitos se centra en la rehabilitación psicosomática, social, ética, educacional y moral. Estas palabras que Benigno Di Tulio menciona son muy bonitas, pero habla de la rehabilitación. Y si hablamos de un enfermo social, pues sí. ¿Por qué físico? O sea, su organismo. ¿Por qué llama psicosomático? Porque va a hablar de la mente y del organismo. O cómo la mente es tan poderosa y nos va a decir, tengo depresión, me siento triste, no quiero hacer nada, no le encuentro objetivos a la vida, quiero llorar, pero también quiero seguir viviendo. No, eso no significa que me voy a suicidar o que voy a cometer alguna situación. No todas las personas evolucionan de la misma manera. Entonces, como ejemplo, ¿cuántos de ustedes han vivido estrés? Muchos. Bien. Por lo general, ya tengo gastritis, tengo colitis,
tengo el problema, de dermatitis por contacto, por estrés. Entonces, cuando yo genero una problemática y no la sé canalizar, mi cuerpo la va a recibir. Lo primero que siempre, por eso mencioné el estómago es la parte donde hay muchas fibras nerviosas también y donde la persona piensa centrar el miedo, la angustia y el dolor y todo es al estómago. Otros en las ramificaciones faciales, pues lo van a canalizar y hay personas que ya tienen la boquita como que se les fue de lado. ¿Por qué? Porque no supieron canalizar esa emoción, no supieron canalizar ese proceso, entonces lo van a psicosomatizar, que quiere decir que lo vive y lo aplica, pero lo aplica en su organismo, y su organismo lo va a detonar en alguna parte de su cuerpo. En la cuestión social, ¿por qué hablar de la rehabilitación social? Porque también ellos como personas, como individuos, independientemente que sean personas que han cometido un delito, no les resta que sean humanos. Entonces, independientemente del hecho que hayan cometido desde la parte social, cuando uno de ellos se rehabilite o se rehabilita desde nuestra perspectiva, al principio nos va a causar frustración cuando no se rehabiliten, pero cuando se rehabilita, creo que hacemos una fiesta enorme los criminólogos, porque hemos aportado mucho a la sociedad. Bien, entonces dentro de ese punto social, pues la perspectiva del miedo de regresar, de reflexionar a lo que hizo y el miedo de ser rechazado. Entonces esa parte de la rehabilitación social, también la criminología clínica tiene la obligación de seguir vigilando, velando y cuidando de esta persona para ver qué tanto avanza, qué tanto se le apoya, pero asimismo también ver la parte, la otra cara de la moneda, donde también tenemos una sociedad dura, crítica, fuerte, donde lo que haga va a ser duramente juzgado. En la cuestión ética, también viene la cuestión ética moral y la cuestión educacional, cómo me perciben desde mi casa, qué voy a hacer. El juego moral, me van a juzgar. De hecho, también podemos hablar de la cuestión religiosa. Algunas personas que cometen ilícitos, pues están muy centradas en la parte de la religión. Algunos que dices, bueno, están ahí sin que hayan cometido algo. Entonces, todas esas partes del tratamiento de rehabilitación para poder reinsertar a estos individuos humanos en nuestra sociedad, tenemos que tener mucho cuidado porque son fibras muy sensibles al tocar a esta persona, porque en un momento la podemos equilibrar, pero también llega un punto de quiebre donde la podemos destruir para toda su vida. Entonces, es el compromiso ético que tenemos los criminólogos, cómo dar el tratamiento y diagnosticar este procedimiento, este trabajo tan bonito, tan humano, que nos toca ver, ¿sí? Bien, también dentro de la criminología clínica, otro de los temas importantes que nos menciona nuestro desarrollo de la materia es la metodología de la criminología clínica. Nos dice que dentro de la metodología de la criminología clínica se puede destacar los siguientes puntos: entendimiento directo del delincuente, el examen médico, el examen patológico, incidiendo de la personalidad del individuo, encuesta social acerca del medio en el que se desarrolló el individuo, es cómo lo vamos a estudiar, cómo lo vamos a conocer, encuesta social acerca del medio en el que se desarrolla el individuo. En el método clínico aplicado en la criminología se implican múltiples disciplinas científicas, como se los manejaba, con lo cual se puede afirmar que esta rama de la ciencia de la criminología es pluridisciplinar. Yo se los dije, la criminología solita no trabaja, que es un gusto y es una bendición, podemos decirle así, o es un orgullo que nosotros trabajemos criminología o seamos criminólogos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento muy amplio en todas las áreas, ¿sale? El trabajo clínico es abordado desde la escena del crimen, la comisión del acto, del delito, el individuo,
quién lo realiza, la investigación que se va a llevar a cabo mediante el conocimiento científico. Lógico, no vamos a poder hacer juicios o dar cierto dictamen si no tenemos un conocimiento científico base, donde ya agotamos nuestras hipótesis y donde ya vamos a agotar nuestros recursos, vamos a hacer una comprobación y nos va a dar un resultado, donde dentro de estas investigaciones científicas, las áreas, como hace rato se las mencionaba, aparte de la psicología, la psiquiatría y la medicina, se implica también la biología y la neurología, donde pues todas estas van a intervenir para el desarrollo y el conocimiento que vamos a tener de estos individuos. Todos los datos obtenidos a partir de estas ramas se aplican desde las posibles comisiones del delito, desde el estado orgánico, su funcionamiento, su estado neurológico, fisiológico, endocrinológico, como los decía yo, ya es parte más interna, somático, cómo lo va a canalizar, y mental, cómo se va a desarrollar. Mediante la aplicación de esta investigación de la criminología, pues pretendemos que nos pueda revelar las causas, las anomalías patógenas, las que están predispuestos el individuo presente de acuerdo a su personalidad y conducta antisocial que ha mostrado mediante el diagnóstico criminológico. El diagnóstico criminológico, pues, es el que se realiza para determinar un grado de peligrosidad. La peligrosidad no se mide. Por lo general dicen, es que es de grado alto. La peligrosidad no se mide porque pues no tenemos algo que nos diga, ay, por el hecho del acto que cometió, pues es más fuerte que el otro. No, la peligrosidad no se mide, vamos a ir tratando, es una terminología, por decirlo así, que se aplica o que se induce o se incluye para poder decir es una persona, pues efectivamente, de nivel alto, de nivel bajo, peligroso, el infractor, pero realmente no se mide, no tenemos algo que nos diga es alto, bajo, medio o muy, muy, muy peligroso, ¿no? Pero de acuerdo a sus actos, cómo se va a desarrollar, es como podemos decir, es de grado bajo o de grado alto, ¿sale? En este punto de evaluación se tiene que hay 4 fases importantes en la comisión de un hecho delictivo. El consentimiento mitigante que concibe y no rechaza la posibilidad del delito o del delincuente, el conocimiento formulado, donde la persona decide cometer el delito o no, el estado de peligro, el paso al acto, que es la comisión del delito. Cada una de estas facetas, pues el individuo la va a desarrollar, pero dentro de estas el individuo es una identidad diferente, pretende que, ya bueno, más bien se conoce como una persona individual biológica, desde carácter psicológico y social. Lo que les decía hace rato, hay que estudiar el inicio, el intermedio y el final, el por qué comete el delito. Vamos a conocer su historia familiar, su historia personal, social y cómo se desarrolla mediante en su entorno. Y vamos a ver dentro de esto mismo, facilitar al criminólogo el diagnóstico de haber sufrido un trastorno o un patrón de conducta patológico que ya venga cargando con él y pueda haberse desarrollado. ¿Sale? Entonces, desde el punto de la persona criminológica y desde la génesis del delito. Génesis es el inicio del delito. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Acuérdense que la frase que siempre he mencionado, que la causa de la causa de la causa de lo causado, bueno, es una frase muy importante en la cual nosotros tenemos que inspirarnos y ver el por qué el individuo comete esa parte fuerte de su conducta. Donde surge la criminología crítica, perdón, que es la diferencia entre la clínica y la crítica. La crítica nos habla de la desviación que otorga la criminalización, la connotación, las cuestiones sociales y comunitarias, más que nada patológicas. El delito no es fruto de la pertenencia de los estratos sociales más bajos, pues se contemplan, como dice la crítica, problemas estructurales en la sociedad que no resaltan en otros. Esa es una frase importante, donde podemos decir que no vamos a hacer juicios universales de algo particular, ya que no todos los que nacen en las periferias de la ciudad van a ser delincuentes, y no todos los que nacen como comúnmente lo dicen, en cuna de oro,
van a ser, pues, hombres de bien. Tenemos ciertos datos que creo que todos y cada uno de ustedes en su proyecto, en su desarrollo como elementos, pues se dan cuenta que son de esa parte. Son esa parte de que podemos decir, no, pues no se cumple lo que se dice, que todos los pobres van a ser delincuentes o todos los ricos van a ser personas buenas. Entonces, he ahí donde la criminología crítica surge y dice, aguas criminología, no me vengas a diagnosticar algo que te está marcando socialmente, que no es por ahí también, que hay que estudiar la otra parte de la moneda y de acuerdo a las cuestiones de Marx y Zaffaroni, nos muestra una realidad de respectiva de cómo la distribución de los individuos coloca las sociedades menos favorecidas como las sociedades proletarias, como las personas conflictivas, ¿sale? Los tipos de criminología dentro de la materia nos menciona que son las principales especialidades de la criminología, como la criminalística, el derecho penal, lo que veníamos mencionando, la penología, la psicología forense y la sociología y la victimología, que es lo que nos interesa a nosotros como individuos. Que la criminología estudie cada parte de esta y nos diga, es esto. ¿Para qué se desarrolla? Dice su ¿Sí? metodología. ¿Sí? Por ahí me quedó ahí alguna duda sobre, por ahí me quedó alguna duda sobre sobre las partes que lleva como el examen médico y algunos ¿Sí? otros que no llegué a captar muy bien. Ah, No, dentro nada la más eso, metodología de la ya. criminología clínica. Sí, maestra, eso. Ah, bien, el examen médico, el examen psicológico, Ah, donde ok. vamos a diagnosticar la personalidad del individuo dentro del DSM-5, que es el más actual, que tenemos para ver los trastornos de personalidad, si es enfermedad, si es patología o simplemente es un bloqueo emocional. En cuanto a la cuestión de la encuesta social, es el trabajo de campo que nosotros como criminólogos en su momento vamos a ir y conocer la parte de la historia del individuo, donde tenemos a los vecinos, a los primos, a los papás, a los hijos. Entonces, esos son los principales. Estamos hablando del examen médico, el examen psicológico y la encuesta social. Son esos tres tipos o las tres metodologías que nosotros vamos a ocupar para trabajar el desarrollo del proceso del individuo y saber por qué parte voy a llegar. Porque hace rato no sé si escuchaste que decía yo que excluye una parte, la parte moral o religiosa, Sí. donde hay individuos, tú eres elemento, ¿verdad, hijo? Sí, Donde tenemos individuos que, imagínate, odian a la mamá, lo que el papá o la mamá les diga les viene valiendo, ¿no? Pero llega la parte religiosa y donde dices, Chihuahuas, Dios, este, les pegas en la parte espiritual y dices, es que la vida me ha tratado de esta manera, pero yo con Dios sé que no estoy mal. Me arrepiento y ya lo que mi familia crea me viene importando el reverendo comino, ¿no? Entonces es donde hablas de la estructura del individuo y puedes hacer mucho, donde el individuo también dice, salgo y ya no me voy a portar mal, ya voy a tratar de reestructurarme y voy a conducirme, ¿no? Pero sí, te digo, a veces es parte de la familia, otros son los hijos, otro es otros son Dios, y así, ¿no? Entonces es donde tú al hacer esa historia social, pues te vas a dar cuenta que el individuo tiene una parte, la fibra más sensible para justificar o para tratar de decir, ya no lo vuelvo a hacer. He aprendido mi lección, mi tratamiento ya lo llevé, me reinsertan a la sociedad y de la carrera delictiva. No sé si me expliqué. sí, maestra, gracias. Bien, bien, ahora entonces hablábamos de la criminología crítica, lo que te decía hace rato, bueno, si escuchaste, donde ya tenemos la otra contraparte de la sociedad, donde tenemos que decir,
Tú como elemento te has dado cuenta que hay niños bien vestidos y dices, pero ¿cómo puede robar si trae un buen reloj, si trae esto, y si trae el otro bien vestido, ¿no? Y pues te das cuenta que hay vacíos dentro de la psicología y la psiquiatría, hay vacíos donde está la cleptomanía, para tratar de cubrir esas necesidades. Yo me siento así, pero robo por esto y me siento bien, pero son vacíos que en la historia clínica, al estudiarlos, pues hablamos de vacíos emocionales. En la infancia, hablemos de vacíos emocionales en la, en la adolescencia, donde está la ausencia de los padres y donde llega a pegar. De hecho, ayer hablábamos, creo que tú no te vas a apartar de esta situación y hablando con el ejemplo de la criminología clínica, ¿no? Este, donde tenemos al individuo, prácticamente estaba yo viendo lo del pirata de Culiacán, salió una persona a comentar esa situación y me dice, es que es un niño, pero todos le hacían juego, todos le hacían, le aplaudían su relajo, ¿no? Y cuando sale a mencionar que a mí tal persona me viene valiendo y me hace los mandados, ¿no? ¿Y qué pasa al posterior a los días? Pues lo matan, ¿no? Pero, o sea, él cómo llenaba esos vacíos de ausencia de padre, de madre y de familia, pues tomando, ¿no? Haciendo su relajo, no sé si lo ubicas, Sí, maestra, Juan. sí lo ubico. Bien, Sí, 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 lo ubico. entonces todos esos vacíos, ¿cómo se van a manifestar? ¿Cómo se van a ir dando? Pero también cómo te lleva, o sea, tal vez no fue un delincuente, pero de qué tipo, o sea, de un punto central, cómo se fue ramificando y cómo se fue mezclando del niño que le hacían bullying probablemente, cómo fue adquiriendo otra personalidad, porque vamos hablando de un trastorno de personalidad que va formándose, pero es una personalidad multifactorial, donde no es, oye, a Juan lo conozco por trabajador honesto, que es enojón, pero es una persona muy buena, muy buena. Ah, pero también tengo la otra contraparte, donde esa es tu carta de presentación y esa es mi personalidad. Entonces, tenemos la otra contraparte como este niño que se rodea de diferentes tipos de personas, pero ese tipo de personas, pues son delincuentes, son sicarios, o sea, etcétera. ¿Qué pasa entre su borrachera y su ego? Pues menciona una tontería que tal vez pues, no estaba ni consciente en sus cinco sentidos, porque pues por lo general su desarrollo personal, pues era tomar, ¿no? Dentro de eso pues desarrolla y detona una plática absurda y pues realmente pues le toca morir, ¿no? Y eso es a lo que explicaba hace rato sobre la criminología clínica, donde hay personas que no todas las que no tienen papá, no tienen mamá, o pues en estado de orfandad, van a ser delincuentes y aquellas que tienen mamá, papá, una situación económica estable, cuestiones culturales son unas personas muy cultas, es cuestiones políticas, hablemos no políticas metiéndonos a la política, pero sí políticamente bien desarrolladas, bien estructuradas esas familias, y pues tengo un homicida, no vamos lejos, también no sé si recuerdes el caso del, del del chico que asesinó a sus papás, que eran unos maestros, eso pasó hace como 13 años, no sé si te recuerdes, que este muchacho por ser el heredero tenía una situación de bienes raíces de los papás y decide planear el homicidio, que entran a robar a su casa y los matan. Y él fue el autor intelectual al paso de los días, ¿no? Se investiga y pues efectivamente él manda a crear esa escena de crimen y dices, bueno, pero ¿qué lo orilló teniendo todo? ¿Qué le costaba esperar a que sus papás murieran, no? Pero la ambición, lo que te decía, esos multifactores que se generan dentro del individuo que psicosomatizan el ego, por lo que te decía hace rato, cuando decimos,
No sé si algunos de ustedes cuando dicen, es que estoy estresado, mi estómago, ay, me duele, tengo gastritis, tengo colitis, gastroenteritis, ya está, ¿cómo se llama? Otro problema en el estómago que me generó el estrés. Así mismo es ciertas situaciones o conductas como la ambición. Te ciega tanto que llegas a cometerlo. Bueno, en algún momento pregunté, ¿alguno de ustedes sería un delincuente o un homicida? Me dirían, algunos no, algunos sí. Pero todos tenemos un grado de maldad, pero también dentro de eso también sabemos controlarlo. Y todos los factores que nos inculcan desde la infancia, pues nos van a venir a ayudar, nos van a venir a decir, por ahí no es, desde el punto moral, desde el punto religioso, pero también desde el punto jurídico. La ley te marca esto, en tu casa moralmente te inculcan esto, pero también religiosamente te inculcan esto. Entonces, tenemos tres factores que a nosotros nos van a hacer tener una libertad condicionada y que nos van a permitir desarrollarnos plenamente o simplemente adecuarnos a, ¿sale? Y bueno, pues dentro de esta criminología aplicada, tanto académica, analítica y científica, pues nos va a dar un resultado positivo a lo que queremos llegar como criminólogos, como estudiosos de estas materias. De verdad que hace rato les mencioné las especialidades por las cuales nosotros como criminólogos estudiando esta carrera tan amplia, tenemos la antropología, la biología criminológica y las subespecialidades. Está el derecho penal penitenciario, la penología, la psicología forense, la sociología del derecho y la victimología. A muchos, yo te pregunto a ti, Juan, ¿qué área te interesa más? A ver, criminólogo. Hoy tengo un criminólogo aquí formándolo y te pregunto, ¿qué área te interesa más? ¿La parte delictiva o la parte del ser víctima? El estudiar a la víctima. Porque también por ahí es una pregunta que no le hacemos a veces al alumno. Y el alumno tiene también la capacidad de decir, pues a mí me gusta esta materia por esto. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te gusta a ti? Yo creo que más la victimología, ¿no? Las maneras, ¿no? Porque a ¿Te veces, gusta, te llama más la atención la victimología? sí, 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 claro. ¿Por qué, Juan, la victimología? Porque a veces pasamos en algunas ocasiones por algunos procesos que no conocemos y pues sí es interesante, ¿no? Como usted explicaba hace un momento, las causas, las causas que conllevan a esas situaciones. Bien. Pero en sí, ¿por qué la víctima? O sea, debe haber un tipo de víctima que te interese estudiar, porque también parte de que les dejé por ahí una tarea en metodología era esto, un tema interesante que les llamara la atención. Me dices tú la víctima, ¿qué te interesa de la víctima? Yo creo que conocer el todo de la víctima, maestra, porque desde el momento en que uno les causa consciente o inconscientemente algún daño, eh, desde, pues para mí, conocer desde el inicio, ¿no? ¿Por qué se Bien, vuelve víctima o por qué la volvemos víctima? exacto, porque también tenemos acuérdate que hay una víctima o pseudo víctima. Está la víctima que probablemente en algún momento lo vea, la víctima provocadora, que pues realmente yo creo que hasta eso la veo con un título mal, ¿no? Porque así como tenemos derecho a vestirnos como querramos, no significa que pues vamos a incitar a que nos agredan, pero también es muy cierto que vamos de límites a límite, lo que te decía hace rato, una libertad condicionada donde no vamos a tratar de que ser o crear la escena para que podamos ser parte de la comisión de un delito, ¿no? También dentro de la víctima tenemos víctimas o las pseudo víctimas cuando hay personas que dentro de sus enfermedades o trastornos, porque también esa es la otra parte dentro de la crítica,
donde tenemos la otra parte que dice, es que yo fui violentada, yo fui violada, yo fui esto. Y te pones a estudiarla y resulta que pues no fue así, sino que ella o él no tanto que provocó, sino que quiso que se hiciera ese o se cometiera ese, ni se cometió delito, sino que es parte del gusto de lo que haya sido y después dices, me arrepiento y chihuahuas, pues ahora lo voy a denunciar, ¿no? Porque no sé cómo voy a salir de aquí. Entonces tenemos también personas, como hace rato lo mencioné, tenemos personas inocentes dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque hay alguien que se le ocurrió denunciarlo. No sé si eres operativo, hijo. Sí, Estás en campo. ahorita no, ahorita estoy en la oficina, pero sí soy operativo. Bien, pero sí te ha tocado trabajar en campo. No, ahorita no, en este momento no. No, pero sí te ha tocado trabajar en campo. Sí, sí, Bien, no sé si en algún momento, cuando hayas ido a sí, aprender, claro, sí. te toque, es que no, no lo hice, es que no es cierto. Hay personas que dicen, es que no, no es verdad. Y te lo dicen con una facilidad, con una credibilidad, porque también te das cuenta cuando hay personas que no tuvieron nada que ver en el ilícito, que no tuvieron nada que ver ahí, y le adjudican o le imputan un delito, ¿no? Maestra, más que nada porque muchas veces nos victimizamos, ¿no? Por algo para sacar un beneficio propio. Hay mucha gente que se victimiza para sacar provecho de algo, como usted dice, que a veces no se hizo y adquiere algún provecho de esa situación. Sí, efectivamente. Entonces te decía yo, toda esta parte de la criminología, pues nos va a ayudar a prejuiciar, donde yo puedo decir, no, pues sí me está diciendo la verdad. Lógico que no es como el que tienes ahí el vecino enfrente que va a decir, no, es que sí fue la ventaja de estudiar la carrera, una carrera muy amplia, multidisciplinar, o como lo menciona en la definición, pluridisciplinar, porque adjudica muchas áreas, es muy rica esta materia, a mí como me encanta, me tocó ser primera generación a nivel estado, de verdad que cuando yo decidí estudiar esta carrera, todo el mundo me decía, salte, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Hoy, en mi actualidad, te puedo decir que esta carrera tiene auge por donde sea, donde vamos a desplazar a pedagogos, donde vamos a desplazar a personas que estudian áreas de recursos humanos para jalar a los criminólogos y los criminólogos decir, darle apertura. ¿Por qué? Porque no me estoy equivocando, porque pasa esto, porque podemos detonar esta parte. Entonces, esa es la parte de la criminología clínica y la criminología clínica y crítica. Son las dos partes importantes de las cuales el criminólogo se va a ayudar para desarrollar un potencial y explicar lo que decía hace rato, diagnosticar, tratar y dar un resultado conforme la ley nos solicita, ¿no? Pero bien, Juan, pues con esto concluimos la sesión de ahorita de criminología. Si tú dime, y bueno, ahorita voy a iniciar la sesión con metodología, porque pues ya prácticamente cubrí la materia como ahorita lo indica, o te doy el receso, desayunas y nos vemos ahorita en un ratito. Tú entra en el momento y yo empiezo a explicar la Sí, materia maestra, como tú me indicas. gracias. Ahorita Bien, me Juan.